Buenas tardes a todos. El día de hoy mi compañero Fernando y su servidora explicaremos el seminario de diagnóstico de las enfermedades causadas por el género Rickettsia. Antes de abordar los puntos específicos de esta exposición, es muy importante mencionar algunas características generales de este género microbiano. Por ejemplo, que son bacilos pleomórficos gram negativos y son considerados parásitos intracelulares obligados, y también que se dividen por fisión binaria. Cabe mencionar que este género microbiano no se tiñe con facilidad, por lo que se utilizan cierto tipo de tinciones especiales que en el diagnóstico microbiológico se abordará este tema un poco más a detalle. Es importante mencionar que este género microbiano no es considerado biota normal del humano y son transmitidas por artrópodos, comúnmente por piojos, pulgas y garrapatas. En algunos casos especiales también son transmitidas por ciertos insectos. El humano es considerado un huésped accidental y las enfermedades que ocasiona este género microbiano son consideradas de tipo zoonótico. Las personas que son susceptibles a adquirir estas enfermedades son aquellas que están asociadas con el hacinamiento, como en guerras, migraciones o refugios por algún desastre natural, así como se asocia al déficit o nulo acceso de la higiene, en donde se transmiten los piojos y o pulgas. En otros casos también se asocia a poblaciones rurales y o regiones naturales en donde abundan las garrapatas y animales silvestres, de tal motivo que los exploradores o vacacionistas suelen ser los más expuestos o afectados en este tipo de enfermedad. Las enfermedades que causa pueden ser clasificadas en dos grupos, el grupo del tifus y el grupo de las fiebres manchadas. El diagnóstico clínico de la enfermedad en su inicio es muy difícil aún para médicos de las áreas endémicas, porque los síntomas iniciales suelen ser un tanto inespecíficos y comunes a un gran número de enfermedades relativamente frecuentes. Por ejemplo, en el grupo del tifus se encuentra el tifus zoonótico, tifus epidémico o tifus silvestre. El agente causal es Rickettsia prowazekii, transmitido por piojos o por pulgas. El periodo de incubación es de 2 a 3 semanas posteriores a la infección y la enfermedad se caracteriza por presentarse bruscamente, en donde los síntomas principales son fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgias y un decaimiento general. Una semana después aparecen los signos en la piel, en donde se inician en las axilas y se extiende por todo el cuerpo, a excepción de la cara, palmas de las manos y de los pies. En cuanto al grupo de las fiebres manchadas, en la que se encuentra la fiebre manchada de las montañas rocallosas o rocosas, el agente causal es Rickettsia rickettsii, transmitida por garrapatas. El periodo de incubación va de 5 a 10 días posteriores a la picadura del artrópodo. Los síntomas principales son fiebre, vómitos, anorexia, cefalea, mialgias y artralgias, similares a los que ocasiona el agente Rickettsia prowazekii. Después de una semana de los síntomas iniciales, aquí aparece un exantema. En su fase temprana muestran máculas y en la tardía se observan petequias. Durante este periodo es frecuente el dolor abdominal y la presencia de diarrea. Ahora hablaremos de la identificación de la bacteria. Las muestras para el diagnóstico pueden ser suero, sangre, el órgano o el tejido necrosado, raspados con hisopo o biopsia cutánea de las escamas o las lesiones maculopapulares. La sangre o los tejidos de biopsia provenientes de una lesión deben congelarse a -70 °C. Se puede realizar varios tipos de diagnóstico de la rickettsiosis: el clínico, el microbiológico, el molecular y el serológico. En el diagnóstico clínico se observan la sintomatología que presenta el paciente. Sin embargo, los síntomas iniciales, como ya lo habíamos mencionado, son inespecíficos. Pueden confundirse con alguna otra infección. Se requiere indagar si el paciente estuvo en contacto con garrapatas, pulgas, ácaros o en algún lugar en donde esta enfermedad es endémica para poder sospechar de una rickettsiosis. En el diagnóstico microbiológico, recordemos que este microorganismo es un parásito intracelular obligado, por lo que no se pueden realizar medios convencionales. Se puede utilizar cultivos celulares o inocularlos en animales de laboratorio como ratones lactantes, cobayos o en saco vitelino de embriones de pollo. Después de inocular los embriones de pollo y dejar incubar, se debe realizar una determinación por inmunofluorescencia. El cultivo de Rickettsia es poco utilizado,
y se realiza solo en laboratorios de referencia debido a que todas las cepas son altamente infecciosas. El cultivo celular se va a realizar de 1 a 5 días después de la infección aguda, ya que en ese tiempo la bacteria permanece en sangre. Como ya se había mencionado, este microorganismo no se tiñe con tinciones convencionales, pero se ha llegado a utilizar la tinción de Maquiavelo en donde se observan las bacterias de color rojo y el fondo azul, y la tinción de Castañeda donde las bacterias se ven de color azul y el fondo rojo. Para el diagnóstico serológico, las infecciones por Rickettsia se diagnostican casi siempre por serología, utilizando una primer muestra de suero que se obtiene en la etapa aguda y una segunda muestra de suero que se obtiene de la etapa de convalecencia. En un momento hablaremos más de esto. Los antígenos de Rickettsia pueden detectarse directamente utilizando las técnicas de inmunofluorescencia directa o indirecta o enzimoinmunoanálisis de cortes de lesiones de piel infectada como biopsias o autopsias congeladas o fijadas con formalina. La inmunofluorescencia es el estándar de oro. El método de aglutinación de Weil-Felix utiliza los antígenos OX2, OXK y OX19 de las cepas de Proteus, debido a que cruzan antigénicamente con riquecias causantes del tifo exantémico y la fiebre manchada. Hoy en día esta prueba es obsoleta debido a que es poco sensible e inespecífica, por lo que no debería usarse para hacer un diagnóstico definitivo. El diagnóstico serológico se realiza 7 días después del inicio de los síntomas. También se puede hacer diagnósticos moleculares como PCR. Ya hablamos un poco de los diagnósticos que se utilizan para la identificación de esta bacteria. Ahora vamos a hablar de la metodología que se sigue para confirmar que uno de los casos es positivo para esta enfermedad causada por Rickettsia. En pacientes que no presentan sintomatología severa, se va a analizar una primer muestra de suero. Como ya lo habíamos mencionado, esta se obtiene en la etapa aguda, que son aproximadamente 7 días después de presentar los síntomas. Se va a analizar por medio de inmunofluorescencia indirecta y se va a cuantificar los anticuerpos de tipo IgG. Si el título es mayor o igual a 1,64, se considera un caso positivo. En caso de que sea menor, se va a analizar una segunda muestra de suero. Esta va a ser en la etapa de convalecencia, que va a ser aproximadamente 15 días después de haber tomado la primera muestra. Esta segunda muestra se va a analizar igualmente por inmunofluorescencia indirecta y se va a observar si hay seroconversión. Si el título de esta segunda muestra es 4 veces mayor al título de la primera muestra, se considera como un caso positivo. En caso de que no se cumpla esta seroconversión, será un caso negativo. En el caso de los pacientes que presentan una sintomatología severa o defunción, se va a analizar la primera muestra de suero o otras muestras que ya habíamos mencionado, como lo son el suero, el raspado con hisopo, órgano o tejido necrosado, biopsia cutánea o líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de esas muestras se va a realizar por PCR y se va a determinar si es un caso positivo o negativo. Y bueno, eso sería todo sobre el diagnóstico de las enfermedades causadas por Rickettsia.